Ningún sueño es imposible. Reflexiones para recordar tu fuerza interior. La vida humana está tejida de deseos, anhelos y sueños que parecen guiarnos hacia horizontes desconocidos. Desde la infancia, cuando la inocencia todavía colorea nuestra mirada, aprendemos a imaginar lo imposible, ser exploradores de mundos lejanos, héroes que salvan a otros, artistas que conmueven corazones, o simplemente seres capaces de vivir en plenitud y armonía. Con el paso de los años, la realidad parece imponerse con su peso de responsabilidades, fracasos, comparaciones y limitaciones, y muchos terminan abandonando lo que alguna vez les encendió el alma. Sin embargo, lo que debemos recordar es que ningún sueño auténtico nace en vano. Cada aspiración profunda que arde en nuestro corazón lleva consigo la huella de nuestra esencia, una chispa que proviene de lo eterno y que nos invita a desplegar nuestro potencial en esta existencia. Decir que ningún sueño es imposible no es una frase ingenua para alimentar esperanzas vacías, sino una verdad espiritual y psicológica que necesita ser comprendida y vivida. Lo imposible no está en el sueño en sí, sino en las cadenas mentales que hemos construido alrededor de lo que creemos que somos y de lo que pensamos que merecemos. En el fondo, toda gran realización humana comenzó siendo un imposible a los ojos de quienes no podían vislumbrar más allá de las barreras. Los que se atrevieron a creer, los que aceptaron el desafío de caminar contra la corriente, fueron los que demostraron que los límites existen solo hasta donde la fe y la perseverancia lo permiten. Este texto es un viaje hacia el redescubrimiento de esa fuerza interior que te recuerda que todo sueño legítimo puede convertirse en realidad. A lo largo de estas reflexiones nos adentraremos en los caminos de la fe, la disciplina, la resiliencia y la confianza en el misterio de la vida. Veremos cómo los obstáculos no son muros finales, sino pruebas que templan el espíritu. Cómo la adversidad, en lugar de sepultar un sueño, puede convertirse en su abono más fértil. Y cómo lo invisible, lo que muchos llaman azar, destino o providencia, coopera con aquel que no se rinde en su búsqueda. Si permaneces conmigo hasta el final de este viaje, descubrirás que el verdadero motor de los sueños no está en la fuerza externa, sino en el fuego interno que se niega a apagarse. Ningún sueño es imposible, porque tú no eres una criatura limitada a la superficie de lo que el mundo dice de ti. Eres un ser con una dimensión infinita, con un espíritu capaz de crear, transformar y trascender. Y es allí donde nace tu verdadera fuerza, el poder oculto de creer en lo imposible. Creer es un acto mucho más profundo de lo que solemos imaginar. No se trata únicamente de aceptar una idea con la mente, sino de permitir que esa convicción penetre hasta lo más hondo de nuestro ser y se convierta en motor de acción. Cuando alguien afirma con convicción, yo puedo, no lo está diciendo solo como un deseo o como un capricho pasajero, sino como una declaración de existencia que altera la manera en la que percibe el mundo. La creencia es una semilla, y como toda semilla, contiene en sí misma la promesa de un fruto, aunque de momento no haya nada visible. Muchos sueños parecen imposibles porque en nuestra cultura hemos aprendido a pensar desde la carencia. Nos han enseñado a mirar lo que falta, lo que no tenemos, lo que no se puede, lo que está demasiado lejos de nuestras posibilidades. Así, cuando un sueño aparece en nuestra mente, inmediatamente se activa la voz de la duda. Eso no es para ti. No tienes el talento suficiente. La gente como tú nunca logra esas cosas. Pero esa voz no es la verdad, sino la suma de condicionamientos, miedos heredados y experiencias pasadas que han quedado grabadas en la memoria. Superar esa voz es el primer paso para abrirnos al campo de lo imposible. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas que, a los ojos de su tiempo, intentaron lo que parecía inalcanzable.
Los navegantes que se lanzaron a mares desconocidos, convencidos de que había tierra más allá del horizonte, desafiaron el miedo colectivo que aseguraba que allí terminaba el mundo. Los científicos que soñaron con máquinas voladoras fueron ridiculizados hasta que el primer avión se elevó en el aire. Los profetas y sabios que predicaron mensajes de paz en tiempos de guerra fueron perseguidos, pero sus palabras siguen resonando siglos después. ¿Qué tenían en común todos ellos? Una fe inquebrantable en que lo imposible podía hacerse real si no abandonaban el camino. Creer en lo imposible no significa negar las dificultades. Al contrario, significa abrazarlas con la certeza de que no son el final, sino parte de la transformación. El fuego de la prueba fortalece al hierro. Del mismo modo, los desafíos fortifican el carácter del soñador. La diferencia entre quien alcanza lo que parece imposible y quien se queda en el intento no está en la ausencia de problemas, sino en la forma en que el alma responde ante ellos. Detrás de cada sueño que parece imposible, existe un llamado interior que empuja hacia la expansión. Y ese llamado no es caprichoso, responde a la necesidad de nuestra alma de cumplir con su propósito en la tierra. Cuando alguien sueña con sanar, con crear, con enseñar, con descubrir, lo que realmente está haciendo es escuchar esa voz interior que conecta con lo eterno. Por eso, ningún sueño profundo y verdadero es imposible, porque proviene de una raíz más allá de lo meramente humano. Creer en lo imposible, entonces, es abrir los ojos a una verdad más amplia, que lo visible es solo una pequeña parte de lo real y que lo invisible coopera con aquel que no traiciona su propósito. La vida, con sus aparentes coincidencias, abre caminos para quien no abandona su fe. A veces, esos caminos no se revelan de inmediato. Pueden tardar años, incluso décadas, en manifestarse. Pero la semilla plantada en el corazón no muere, solo espera el momento propicio para brotar. El poder de creer en lo imposible está en transformar la manera en que vivimos el presente. Cuando aceptamos que lo imposible es alcanzable, dejamos de caminar con miedo y empezamos a caminar con propósito. La energía cambia, nuestras decisiones se alinean y poco a poco vamos atrayendo las oportunidades que antes parecían lejanas. Lo imposible comienza a transformarse en inevitable. Así, la enseñanza más profunda de este primer paso es clara. El límite no está en lo que sueñas, sino en lo que te atreves a creer de ti mismo. Si logras derribar la muralla de la duda, descubrirás que dentro de ti habita una fuerza que no puede ser vencida, porque está hecha de la misma sustancia de los sueños. Si esta reflexión te inspira, recuerda suscribirte al canal para continuar este viaje juntos hacia tu fuerza interior y descubrir que ningún sueño es imposible. La fuerza interior que despierta en la adversidad. La vida, con su flujo constante de desafíos, aparentes injusticias, pérdidas y pruebas, es el terreno donde el alma humana se forja y se eleva hacia su verdadera grandeza. Aquello que llamamos adversidad suele ser visto como un obstáculo destinado a destruirnos, como un muro insalvable que nos recuerda lo pequeños que somos frente a la magnitud del universo. Sin embargo, una mirada más profunda revela que esos momentos oscuros no vienen a sepultar los sueños, sino a purificarlos, a separar lo superfluo de lo esencial, a despertar en nosotros una fuerza que no hubiésemos descubierto en la comodidad. Es en la adversidad donde la fuerza interior se manifiesta en su máximo esplendor, y por eso, quienes logran entender el sentido oculto de las pruebas pueden transformar lo imposible en posible, lo inalcanzable en una realidad tangible. Cuando pensamos en los sueños que parecen demasiado grandes, en los anhelos que desbordan nuestras capacidades inmediatas, solemos imaginar un camino llano, con puertas abiertas y una atmósfera favorable para que todo fluya sin resistencia. Pero la experiencia real nos enseña lo contrario. Cuanto más noble, elevado o transformador es un sueño,
más obstáculos aparecen en el trayecto. Esto no ocurre por azar ni por una maldición, sino porque el alma necesita expandirse hasta la medida exacta de aquello que aspira a alcanzar. Un sueño demasiado grande para nuestras fuerzas actuales requiere de pruebas que nos hagan crecer, de crisis que nos obliguen a romper viejas pieles, de desiertos que nos enseñen a confiar incluso cuando no hay nada visible alrededor. La adversidad es, en este sentido, un maestro severo pero justo, que no concede lo que pedimos hasta que estamos preparados para sostenerlo. Pensemos en un árbol que crece en un terreno árido. Sus raíces, al no encontrar agua superficialmente, deben profundizarse más y más hasta llegar a las capas ocultas donde la vida se conserva. De esa manera, el árbol no solo sobrevive, sino que se fortalece contra los vientos, pues sus raíces están firmemente aferradas a la tierra. Así ocurre con el alma humana. Cuando los caminos fáciles se cierran, nos vemos obligados a buscar en lo profundo, a descubrir reservas internas que ignorábamos tener, a activar recursos espirituales, emocionales y mentales que permanecían dormidos en tiempos de calma. Cada adversidad despierta un nivel de fuerza que sin ella habría permanecido latente e inexplorado. La adversidad, además, revela la autenticidad de nuestros sueños. Muchos comienzan un camino movidos por la emoción inicial, por la ilusión de la novedad, por el brillo de lo que imaginan que obtendrán. Pero cuando aparecen los obstáculos, solo aquellos que realmente están comprometidos con su propósito persisten. La adversidad, como un filtro implacable, distingue entre el capricho pasajero y el llamado verdadero del alma. Si abandonamos al primer tropiezo, quizás ese sueño nunca fue más que una ilusión superficial. Si, en cambio, decidimos resistir y avanzar, descubrimos que el sueño no era una opción, sino una necesidad vital que pulsa desde lo más profundo de nuestro ser. Hay quienes creen que la adversidad es un castigo, pero en realidad es una invitación a despojarnos de lo innecesario, a reencontrarnos con lo esencial, a purificar nuestro carácter y a alinearnos con lo que realmente importa. Quien se enfrenta a la pérdida aprende a valorar lo que permanece. Quien conoce la enfermedad descubre la importancia de la vida misma. Quien atraviesa el rechazo comprende que la verdadera aceptación debe nacer desde dentro. Y quien enfrenta la escasez encuentra la creatividad para generar nuevas formas de abundancia. Así, lo que parecía una desgracia se transforma en un laboratorio donde la fuerza interior se ejercita y se fortalece. Si observamos la vida de aquellos que marcaron la historia, notaremos un patrón común. Ninguno estuvo exento de adversidad, y fue precisamente en ella donde encontraron la fuerza para alcanzar lo imposible. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de convertirse en el símbolo vivo de la reconciliación y la libertad. Helen Keller, sorda y ciega desde temprana edad, desarrolló una capacidad extraordinaria para comunicarse y se convirtió en una inspiración mundial. Gandhi, enfrentado al poder del Imperio Británico sin armas ni ejércitos, transformó la adversidad de la opresión en un movimiento de resistencia pacífica que cambió el curso de la historia. Estos ejemplos no son excepciones milagrosas, sino testimonios de que la adversidad no destruye al soñador, sino que lo moldea en la medida exacta de su sueño. Pero no es necesario mirar grandes figuras para comprender esta verdad. Basta con observar nuestra propia vida y las pequeñas batallas que hemos librado. Cada vez que superamos un fracaso, aprendimos algo nuevo de nosotros mismos. Cada vez que atravesamos una pérdida, descubrimos reservas de amor y resiliencia que desconocíamos. Cada vez que nos vimos obligados a comenzar de nuevo, aunque creíamos que no teníamos fuerzas, una energía misteriosa nos levantó y nos impulsó a continuar. Esa energía es la fuerza interior, el fuego que nos extingue, la chispa divina que habita en cada ser humano. La adversidad también nos enseña a confiar.
Cuando todo parece derrumbarse y los recursos visibles desaparecen, el alma aprende a apoyarse en lo invisible, en aquello que algunos llaman fe, otros providencia, otros energía universal. Es en la oscuridad donde aprendemos a reconocer la luz, y es en el silencio de la noche donde el corazón aprende a escuchar la voz que nunca miente. Esa confianza cultivada en la adversidad es la que nos permite seguir caminando incluso cuando no vemos el horizonte. Y esa confianza, una vez adquirida, se convierte en un poder imparable que convierte lo imposible en inevitable. Una de las paradojas más profundas de la vida es que lo que más tememos es lo que más necesitamos. Tememos la pérdida, pero sin ella no sabríamos apreciar lo que tenemos. Tememos el fracaso, pero sin él nunca descubriríamos la fuerza de volver a levantarnos. Tememos el dolor, pero es en el dolor donde el amor se purifica y la compasión se expande. Tememos la soledad, pero es en la soledad donde descubrimos la compañía más auténtica, la de nuestra propia alma y la del misterio que nos habita. La adversidad, al enfrentarnos con aquello que tememos, nos regala el tesoro que está escondido detrás del miedo. Y ese tesoro es la fuerza interior que nos recuerda que ningún sueño es imposible, porque hemos nacido para vencer incluso lo que parecía invencible. No debemos olvidar que cada adversidad tiene un tiempo. Ningún invierno dura para siempre, ninguna tormenta es eterna. Así como las estaciones cambian, también lo hacen nuestras pruebas. El dolor no desaparece de inmediato, pero poco a poco se transforma en sabiduría. Las heridas no sanan de un día para otro, pero con el tiempo se convierten en cicatrices que narran historias de superación. La adversidad nunca se queda estática, siempre viene acompañada de la semilla de un nuevo comienzo. El desafío es aprender a mirar más allá del momento presente y confiar en que aunque ahora no entendamos, lo que estamos viviendo está forjando en nosotros la fuerza que necesitaremos para sostener nuestros sueños en el futuro. Es importante comprender que la adversidad no niega la posibilidad de los sueños, sino que la prepara. Muchas veces, cuando la vida parece arrebatarnos todo, en realidad nos está despejando el camino de lo que no era esencial, para que podamos enfocarnos en lo que sí lo es. Un corazón herido puede volverse más compasivo. Una mente que se enfrenta a límites puede volverse más creativa. Un espíritu que atraviesa la oscuridad puede volverse más luminoso. Y un soñador que ha sido probado en el fuego de la adversidad se convierte en alguien imparable, porque ha aprendido que las caídas no son finales, sino parte del proceso. Quien aprende a ver la adversidad de esta manera, deja de huir de ella y comienza a transformarla en una aliada. Ya no se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino, ¿para qué me está ocurriendo esto? Ese cambio de perspectiva abre una nueva dimensión en la vida, la dimensión del aprendizaje, del crecimiento, de la expansión. Cada dificultad se convierte en un mensaje, cada pérdida en una oportunidad, cada herida en un portal hacia una mayor comprensión. Así, los sueños dejan de ser castillos en el aire y comienzan a arraigarse en la tierra fértil de la experiencia. En última instancia, la adversidad nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de lo externo, sino de lo interno. No depende de los recursos materiales, de la aprobación social, de las circunstancias favorables, sino de la capacidad de mantenernos firmes aun cuando todo alrededor se tambalea. Esa fuerza interior, una vez despertada, se convierte en un faro que ilumina cada paso, en un motor que nos impulsa a seguir, en un escudo que nos protege del desaliento. Quien descubre esa fuerza sabe que ningún sueño es imposible, porque lleva dentro de sí el poder de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida intente derribarlo.
Por eso, cuando pienses que tu sueño es demasiado grande o que tu adversidad es demasiado pesada, recuerda que no se te ha dado una carga para destruirte, sino para revelarte la fuerza que ya habita en ti. La vida no se equivoca al ponerte en el camino de lo imposible. Lo hace porque sabe que tienes dentro de ti los recursos para transformarlo en posible. Confía, resiste, avanza. Y cuando mires hacia atrás, comprenderás que cada lágrima, cada caída y cada noche oscura fueron en realidad el fuego que despertó en ti la luz que hoy te guía. Si esta reflexión resuena contigo y sientes que en tus propias pruebas también pueden hacer la fuerza que necesitas para tus sueños, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos cómo ningún sueño es imposible cuando el alma se mantiene firme. La perseverancia que convierte los sueños en destino. Hablar de sueños puede sonar inspirador, pero solo la perseverancia es capaz de convertir esas visiones en realidades palpables. Muchos corazones comienzan encendidos, llenos de entusiasmo, pero se apagan cuando las dificultades aparecen o cuando el tiempo pasa y las cosas no ocurren con la rapidez que esperaban. La perseverancia es el puente que une lo que se imagina con lo que se vive, la cualidad que diferencia a los que se quedan en la orilla de los que atraviesan el río. Sin ella, incluso los sueños más nobles se marchitan como flores cortadas antes de abrir. Con ella, hasta lo que parecía un imposible termina siendo inevitable, porque la constancia tiene el poder de transformar el tiempo en aliado y las pruebas en combustible. La perseverancia no es una simple repetición mecánica de intentos, ni tampoco una terquedad vacía que insiste sin dirección. Es una energía consciente, una decisión interior de mantener vivo el fuego incluso cuando no hay señales externas que lo alimenten. Es sostenerse firme en la visión cuando los demás no la ven, cuando todo parece conspirar en contra, cuando las dudas propias intentan apagar la esperanza. Perseverar significa caminar incluso cuando no se sabe cuánto falta para llegar, porque se confía en que cada paso cuenta, aunque no se vea el resultado inmediato. Y esa confianza se convierte en fuerza silenciosa que avanza contra toda resistencia. En la historia de la humanidad, cada conquista significativa ha sido fruto de perseverancia. Los grandes inventores que fallaron cientos de veces antes de dar con la fórmula correcta no habrían pasado a la historia si hubiesen desistido tras los primeros fracasos. Thomas Edison, al ser preguntado por los miles de intentos fallidos en la creación de la bombilla eléctrica, respondió que no había fracasado, sino que había encontrado miles de formas en que no funcionaba. Esa manera de mirar las caídas es el corazón de la perseverancia. No ver los tropiezos como derrotas, sino como parte del proceso de aprendizaje. Lo mismo ocurre con los sueños personales. Cada vez que algo no sale como esperamos, no significa que el sueño sea imposible, sino que estamos aprendiendo los caminos que no nos llevan allí, afinando nuestra estrategia, fortaleciendo nuestra paciencia y templando nuestro carácter. La perseverancia requiere un tipo especial de fe, la fe en lo invisible, en lo que todavía no ha tomado forma. Significa sembrar y cuidar la semilla día tras día, aunque durante un tiempo no se vea nada en la superficie. La naturaleza nos enseña esta lección con claridad. Cuando se planta una semilla de bambú, durante los primeros años no ocurre nada visible. Parece que la tierra está vacía y que el esfuerzo de regar ha sido en vano. Pero bajo el suelo, las raíces están creciendo y extendiéndose, preparándose para sostener algo mucho mayor. Luego, en un corto periodo de tiempo, el bambú comienza a crecer de manera explosiva, alcanzando alturas impresionantes en semanas. Así son los sueños cuando se les riega con perseverancia. Permanecen ocultos durante un tiempo, pero cuando llega el momento adecuado, brotan con una fuerza que sorprende incluso al propio soñador.
El verdadero desafío de perseverar no está en los grandes obstáculos, sino en la rutina silenciosa. Es fácil resistir ante una gran crisis que despierta todo nuestro coraje, pero más difícil es mantenerse constante en los pequeños pasos de cada día, en la disciplina silenciosa que no tiene aplausos, en la fidelidad a la visión cuando nadie más la recuerda. La perseverancia es heroica, pero no siempre espectacular. Muchas veces se manifiesta en el esfuerzo silencioso de levantarse una y otra vez, de trabajar sin reconocimiento, de mantener la dirección cuando todos a tu alrededor parecen distraídos en otros caminos. Es allí donde se mide la verdadera fuerza del soñador, en su capacidad de ser fiel a lo que ama aun cuando no hay testigos. Además, la perseverancia nos enseña a relacionarnos de manera diferente con el tiempo. En un mundo que idolatra la inmediatez, perseverar es un acto de rebeldía, porque significa aceptar que las cosas valiosas requieren maduración, que los frutos verdaderos no aparecen de la noche a la mañana. La perseverancia es un arte que se alimenta de paciencia. Paciencia no entendida como pasividad, sino como la capacidad de sostener el esfuerzo en el presente mientras se confía en el futuro. Paciencia que se combina con acción, creando una fuerza que avanza lentamente pero sin pausa, como el río que, con el tiempo, es capaz de desgastar la roca más dura. Los sueños más grandes muchas veces no se cumplen en un año, ni en 5, ni siquiera en 10. A veces requieren toda una vida de entrega, pero el valor no está solo en la meta alcanzada, sino en el proceso de transformación que la perseverancia produce en el alma. Porque mientras persigues un sueño, no solo estás creando una realidad externa, también te estás convirtiendo en alguien diferente, en alguien más fuerte, más sabio, más consciente. La perseverancia, en ese sentido, es un camino de autotransformación. El verdadero destino no es solo cumplir el sueño, sino la persona en la que te conviertes al no rendirte. Perseverar también implica aprender a levantarse de los fracasos sin perder la fe. Cada caída es una invitación a redefinir el camino, a ajustar la estrategia, a recordar por qué comenzamos. La diferencia entre los que llegan y los que se quedan a medio camino no es la cantidad de veces que caen, sino la decisión de volver a levantarse una vez más. Perseverar es confiar en que la última caída nunca es definitiva si aún queda en nosotros la fuerza de ponernos en pie. Esa fuerza, alimentada por la visión de lo que soñamos, es indestructible, porque se arraiga en lo más profundo del ser. La perseverancia también se alimenta de la claridad. No es lo mismo insistir ciegamente en algo que no corresponde a nuestra esencia, que perseverar en un sueño auténtico que refleja lo que somos en lo más profundo. Cuando un sueño proviene del alma, cada esfuerzo cobra sentido, cada sacrificio encuentra su recompensa, porque sabemos que estamos alineados con nuestro propósito, y esa claridad da fuerzas para perseverar incluso en medio de la incertidumbre. La historia está llena de ejemplos donde la perseverancia cambió el destino. Recordemos a los artistas rechazados una y otra vez antes de que su obra fuese reconocida, a los escritores que recibieron decenas de negativas de editoriales antes de ver su libro publicado, a los soñadores que soportaron la burla y la incomprensión de su tiempo hasta que finalmente sus ideas transformaron el mundo. Cada uno de ellos tuvo un denominador común: la perseverancia que los sostuvo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Y gracias a esa perseverancia, lo que una vez fue un sueño individual se convirtió en un legado colectivo. Cuando perseveramos, además, inspiramos a otros, porque la perseverancia no solo transforma nuestro destino, sino que ilumina el camino de quienes nos observan. Ver a alguien que, a pesar de los fracasos, no se rinde, despierta esperanza en quienes habían perdido la fe en sí mismos. Cada acto de perseverancia es un mensaje silencioso que dice: es posible
aunque parezca imposible. De esta manera, nuestra constancia se convierte en semilla que germina en el corazón de otros, multiplicando el poder de los sueños más allá de nuestra propia vida. Perseverar también significa aprender a celebrar los pequeños avances. No se trata solo de esperar la gran victoria final, sino de reconocer cada paso como parte del logro. Cada día en que seguimos adelante a pesar del cansancio, cada vez que resistimos la tentación de abandonar, cada momento en que elegimos la fidelidad al sueño en lugar de la comodidad del abandono, ya estamos triunfando. La perseverancia transforma la vida en un proceso continuo de victorias pequeñas que, acumuladas, terminan construyendo lo extraordinario. Y aquí radica la clave más profunda. La perseverancia convierte los sueños en destino, porque nos transforma en personas capaces de sostener lo que soñamos. Muchas veces pedimos cosas para las cuales aún no estamos preparados. Queremos éxito sin disciplina, abundancia sin responsabilidad, libertad sin madurez. La perseverancia es el camino que nos entrena para recibir aquello que deseamos. Nos prepara interiormente, nos fortalece, nos enseña a valorar lo que estamos por recibir. Sin ese proceso, incluso si alcanzáramos el sueño, no sabríamos sostenerlo. Con perseverancia, en cambio, llegamos al momento en que lo imposible deja de ser una meta lejana y se convierte en parte natural de nuestro destino. Así, ningún sueño es imposible cuando se sostiene con perseverancia. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado. Las pruebas dejan de ser obstáculos y se vuelven lecciones. Las caídas dejan de ser derrotas y se convierten en impulsos para levantarnos más fuertes. Perseverar no significa simplemente esperar, significa caminar cada día, aunque sea un paso pequeño en la dirección del sueño. Y en ese caminar constante, lo imposible se transforma en inevitable. Por eso, si en este momento sientes que tus sueños están demasiado lejos, no te preguntes cuánto falta, sino si estás dispuesto a dar un paso más. No te obsesiones con la meta, sino con la fidelidad de mantener el fuego encendido hoy. Porque la perseverancia no se mide en grandes gestas, sino en la capacidad de mantener la llama viva día tras día. Y si lo haces, un día despertarás y descubrirás que has llegado, que lo que parecía inalcanzable ahora forma parte de tu realidad. Si esta reflexión sobre la perseverancia ha tocado tu corazón y deseas seguir descubriendo cómo ningún sueño es imposible cuando permanecemos firmes, te invito a suscribirte al canal y acompañarme en este viaje de transformación. La confianza en el misterio de la vida. La vida nunca revela todos sus caminos desde el principio, y esa es quizás una de las verdades más desconcertantes y al mismo tiempo más reveladoras que el alma humana debe aprender a aceptar. Cuando soñamos con algo grande, cuando sentimos dentro de nosotros la chispa de un propósito, quisiéramos que el universo nos entregara un mapa claro, con rutas trazadas, con señales evidentes de que vamos en la dirección correcta. Pero lo que ocurre en realidad es que damos un paso y recién entonces aparece el siguiente. La confianza en el misterio de la vida es la capacidad de caminar sin ver todo el trayecto, de sostener la fe incluso en medio de la incertidumbre, de creer que lo invisible coopera con quien permanece fiel a su visión. Es un acto de entrega que no significa pasividad, sino apertura a la sabiduría más grande que nos guía incluso cuando no comprendemos. Desde tiempos antiguos, los sabios han hablado de esa confianza como una virtud esencial para quienes desean alcanzar lo imposible. Porque mientras la perseverancia nos da la fuerza de continuar y la resiliencia nos permite levantarnos tras cada caída, es la confianza la que nos ayuda a sostenernos cuando no hay señales, cuando el camino se oscurece y cuando los resultados tardan más de lo que esperábamos.
La confianza no es ingenuidad, sino una decisión consciente de creer que la vida no conspira en nuestra contra, que cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene una enseñanza, que cada retraso tiene un propósito, que cada aparente desvío puede ser en realidad un atajo hacia un destino más grande del que habíamos imaginado. Para vivir con confianza es necesario abandonar la ilusión del control absoluto. Creemos que lo tenemos todo en nuestras manos, que podemos predecir, calcular, anticipar, planificar cada detalle, pero tarde o temprano la vida nos recuerda que hay fuerzas más grandes que escapan a nuestro control, que existen circunstancias que no podemos manejar, que hay giros inesperados que cambian el rumbo de nuestra historia. Frente a eso, tenemos dos opciones: resistirnos, luchando contra lo inevitable, o confiar, permitiendo que incluso lo que no entendemos nos conduzca a un lugar que necesitábamos visitar. La confianza en el misterio de la vida no elimina el dolor de las pruebas, pero nos libera del peso insoportable de la desesperación. Esa confianza es como navegar en el mar sin ver la costa. El marinero sabe que no puede controlar el viento ni la marea, pero confía en que si mantiene firme el timón, se ajusta las velas y permanece atento, llegará al destino. Lo mismo ocurre en nuestra travesía personal. No podemos controlar cada acontecimiento, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ellos, y esa respuesta guiada por la confianza es la que abre los caminos. Muchos abandonan sus sueños porque quieren certezas absolutas antes de dar un paso. Pero la vida funciona de manera inversa. Primero das el paso y luego aparece la certeza. La confianza es caminar aún sin ver el suelo firme y descubrir en ese acto que el suelo aparece bajo tus pies justo en el momento en que lo necesitas. La confianza también implica aprender a escuchar la voz interior. En medio del ruido del mundo, con sus exigencias y sus miedos, es fácil desconectarse de esa intuición profunda que siempre sabe hacia dónde ir. Confiar en la vida no significa esperar pasivamente, sino cultivar la sensibilidad para reconocer las señales sutiles que nos guían. Una coincidencia inesperada, una puerta que se abre de manera imprevista, una conversación que llega en el momento exacto, un presentimiento que nos dice cuándo avanzar y cuándo detenernos. El misterio de la vida se comunica constantemente con nosotros, pero solo quienes confían logran percibirlo. Y cuanto más confiamos, más visibles se vuelven esas señales, como si el universo respondiera al grado de apertura que mostramos. Quien ha aprendido a confiar en el misterio de la vida, descubre que incluso los aparentes fracasos esconden regalos. Una relación que termina puede ser dolorosa, pero abre espacio para un encuentro más auténtico. Un proyecto que se derrumba puede parecer una derrota, pero libera energía para una misión más alineada con el alma. Una pérdida material puede ser dura, pero nos enseña a valorar lo que permanece. La confianza no borra el dolor, pero lo ilumina con un sentido, y al darle sentido al dolor, lo transforma en camino. Hay momentos en que todo parece oscuro, en que no hay señales de que vamos en la dirección correcta, en que los recursos se acaban y las fuerzas se debilitan. Es allí donde la confianza se convierte en la diferencia entre seguir y abandonar. Porque confiar es recordar que incluso en la noche más profunda, las estrellas siguen brillando, aunque las nubes las oculten. Confiar es creer que debajo de la tierra, aunque no lo veamos, la semilla sigue germinando. Confiar es mantener el corazón abierto, aunque la mente no entienda. Y cuando lo hacemos, la vida responde, siempre responde, aunque no sea de la manera en que esperábamos. La confianza también se relaciona con el tiempo. Queremos que los sueños se cumplan rápido, que las respuestas lleguen pronto, que los resultados sean inmediatos. Pero la vida tiene sus propios ritmos y muchas veces nos hace esperar, no para castigarnos, sino para prepararnos.
Lo que pedimos puede ser demasiado grande para la versión que somos hoy, y necesitamos crecer antes de recibirlo. Lo que deseamos puede requerir que otras piezas encajen en el gran rompecabezas de la existencia, y eso lleva tiempo. Confiar en el misterio de la vida significa aceptar que el tiempo no es enemigo, sino aliado, que los retrasos no son negaciones, sino procesos de gestación. Así como una madre debe esperar 9 meses para dar a luz, así también nuestros sueños requieren un tiempo de maduración que no podemos acelerar sin dañar el proceso. Esa confianza nos invita también a soltar lo que ya no corresponde. Muchas veces nos aferramos a situaciones, personas o caminos que, aunque conocidos, ya no forman parte de nuestro crecimiento. Confiar en la vida es atreverse a soltar, aunque duela, creyendo que lo que viene será mejor. El río no puede avanzar si el agua se queda estancada, y el alma no puede crecer si insiste en permanecer en lugares que ya no la nutren. Soltar no es perder, es confiar en que lo vacío será llenado con algo más alineado con nuestro propósito. Y una y otra vez, la vida demuestra que quien confía en su fluir nunca queda vacío, porque lo que llega siempre es más profundo y verdadero que lo que se fue. La confianza también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos los únicos actores de esta obra, que existe una red invisible de fuerzas, de personas, de circunstancias que conspiran para que los caminos se crucen en el momento adecuado. Reconocer eso no nos disminuye, al contrario, nos libera, porque nos damos cuenta de que no tenemos que cargar todos solos, que hay una inteligencia superior, un orden misterioso que sostiene el universo y que también sostiene nuestra vida. Esa humildad nos permite descansar, soltar el exceso de control, abrirnos a recibir ayuda, dejarnos sorprender por lo inesperado, y en esa apertura los milagros se vuelven posibles. Confiar en el misterio de la vida también implica reconciliarnos con lo incierto. La mente busca seguridad, quiere garantías, quiere saber de antemano que todo saldrá bien. Pero la vida es incierta por naturaleza, y es precisamente en esa incertidumbre donde florece la posibilidad de lo nuevo. Si todo estuviera definido, no habría espacio para el crecimiento, para la sorpresa, para la transformación. La confianza es el arte de abrazar la incertidumbre sin paralizarnos, de caminar en medio de lo desconocido con el corazón abierto, de convertir lo incierto en un espacio de creatividad y no de miedo. Cuando cultivamos esa confianza, descubrimos que ningún sueño es imposible, porque ya no dependemos solo de nuestras fuerzas limitadas, sino que nos apoyamos en la totalidad de la vida. Lo imposible comienza a volverse posible, porque dejamos de cargar con la necesidad de tener todo bajo control y permitimos que lo invisible coopere. Y una y otra vez, el misterio demuestra que sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al mirar atrás, muchas veces descubrimos que aquello que parecía una demora injusta fue en realidad una preparación perfecta, que aquello que dolió tanto fue lo que nos transformó para poder recibir lo que pedíamos, que aquello que no entendíamos era exactamente lo que nos llevó al lugar donde debíamos estar. La confianza en el misterio de la vida nos da la paz de no necesitar entender todo en el momento presente, porque sabemos que el sentido se revela con el tiempo. Por eso, cuando los sueños parezcan lejanos y la incertidumbre sea demasiado grande, elige confiar. Confía en que la vida no se equivoca. Confía en que cada paso, incluso los que parecen desvíos, te acerca a tu propósito. Confía en que lo que es para ti nunca podrá perderse, porque lo que pertenece a tu alma encontrará la manera de alcanzarte. Y mientras confías, sigue caminando, sigue sembrando, sigue creyendo, porque la confianza no es quietud, es movimiento con el corazón abierto. Así, la confianza en el misterio de la vida se convierte en un poder silencioso
que sostiene nuestros sueños cuando todas las demás fuerzas flaquean. Es el refugio en medio de la tormenta, la brújula en la oscuridad, el descanso en medio del cansancio. Confiar es, en última instancia, un acto de amor hacia la vida misma, un reconocimiento de que no estamos solos, de que hay un sentido más grande que nos envuelve y nos guía. Y desde esa confianza ningún sueño es imposible, porque sabemos que caminamos de la mano de algo que trasciende nuestros límites y multiplica nuestra fuerza. Si esta reflexión sobre la confianza en el misterio de la vida ha resonado contigo y deseas seguir explorando el camino hacia tus sueños, te invito a suscribirte al canal para continuar juntos descubriendo cómo ningún sueño es imposible. La transformación interior que hace posible lo imposible, cada sueño auténtico que un ser humano alberga en su corazón, no es solamente una meta externa que se alcanza con acciones visibles, sino sobre todo un proceso de transformación interior que nos prepara para sostener lo que deseamos. La paradoja de los sueños es que, aunque parecen apuntar hacia algo que está fuera de nosotros, un logro, una relación, una creación, un destino materializado, en realidad son espejos que nos invitan a mirar hacia adentro, a descubrir la grandeza que ya habita en nuestro interior y que necesita desplegarse. Ningún sueño es imposible porque lo verdaderamente importante no es la conquista externa, sino la transformación interior que se produce en el camino hacia esa conquista. Y cuando esa transformación ocurre, lo que parecía inalcanzable se vuelve inevitable, porque hemos cambiado lo suficiente como para ser la persona capaz de vivirlo. La vida nunca nos entrega un sueño sin darnos también, aunque ocultamente, la capacidad de alcanzarlo. Pero esa capacidad no siempre está disponible en el presente, necesita desarrollarse, expandirse, pulirse a través de experiencias, aprendizajes, dolores y descubrimientos. Es como el potencial de un músico que aún no domina el instrumento, como la semilla de un roble que todavía no ha atravesado las estaciones necesarias para crecer. El sueño nos llama hacia adelante precisamente para obligarnos a crecer, para impulsarnos a expandir los límites de lo que creemos posible. Por eso, el camino hacia un sueño es, en esencia, un camino de transformación interior. Cuando una persona decide escuchar esa voz interna que le dice que aspire a más, que no se conforme con lo mínimo, comienza un proceso de despertar. Empieza a cuestionar viejas creencias, a deshacerse de condicionamientos heredados, a mirar sus miedos de frente. Cada paso hacia el sueño es también un paso hacia un mayor autoconocimiento. Descubrimos fortalezas que ignorábamos, heridas que necesitaban sanar, talentos que dormían esperando ser llamados. En este sentido, el sueño actúa como un faro que ilumina lo que todavía está oculto en nosotros y nos invita a sacarlo a la luz. La transformación interior que exige un sueño auténtico es profunda porque toca todas las dimensiones de la vida. Nos obliga a desarrollar disciplina donde antes había desorden, paciencia donde antes había ansiedad, resiliencia donde antes había fragilidad. Nos empuja a salir de zonas de comodidad que parecían seguras, pero que en realidad eran cárceles invisibles. Nos invita a dejar atrás relaciones, hábitos o entornos que ya no vibran con la dirección que queremos seguir, y aunque todo eso duele, ese dolor es el precio de la expansión, porque no podemos convertirnos en algo nuevo sin despedirnos de lo viejo. Cada sueño, grande o pequeño, lleva consigo un llamado a renacer. Por eso tantas veces sentimos miedo cuando pensamos en ellos. No tememos tanto al fracaso externo como a la transformación interna que sabemos que será inevitable si seguimos adelante. Porque perseguir un sueño no es solo obtener algo, es convertirnos en alguien distinto, alguien que tal vez desconoce partes de sí mismo. Y sin embargo, es precisamente ese proceso de transformación lo que da sentido a la vida,
porque al final no nos llevamos los logros externos, sino la persona en la que nos convertimos mientras los alcanzábamos. La transformación interior también implica reconciliarnos con nuestras sombras. Muchas veces soñamos con cosas que parecen grandes y nobles, pero que se ven obstaculizadas por nuestros propios miedos, inseguridades o patrones inconscientes. Para que el sueño se materialice, es necesario mirar esas sombras de frente, reconocerlas y transformarlas en luz. El miedo a no ser suficiente, la duda sobre nuestro valor, la herida del rechazo, la necesidad de aprobación externa, todo eso surge en el camino y todo eso debe ser sanado para que podamos sostener el sueño. Cada obstáculo externo es un reflejo de una barrera interna que necesita ser derribada. Y cuando lo logramos, descubrimos que la verdadera batalla no estaba fuera, sino dentro. La transformación interior también se manifiesta en la forma en que aprendemos a relacionarnos con los demás. Al perseguir un sueño, nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos, que necesitamos del apoyo, la inspiración, la colaboración de otros. Aprendemos a valorar las conexiones genuinas, a soltar la comparación, a transformar la envidia en admiración. Nos volvemos más humildes, porque entendemos que no somos el centro del universo, pero también más fuertes, porque reconocemos que llevamos dentro una chispa única que nadie más puede apagar. Esta forma de relacionarnos desde la autenticidad es parte esencial de la transformación que los sueños nos exigen. Al final, el sueño no es tanto un objetivo como un proceso de despertar. Nos despierta de la inercia, de la rutina vacía, del conformismo. Nos recuerda que somos seres en constante evolución, llamados a expandirnos más allá de lo conocido. Nos enseña a vivir con pasión, con propósito, con entrega. Nos invita a dejar de sobrevivir y a comenzar a vivir plenamente. Y esa plenitud no se alcanza al final del camino, sino en cada paso en que elegimos ser fieles a lo que nuestra alma anhela. Ningún sueño es imposible, porque la transformación interior que produce es el verdadero milagro. Cuando cambiamos nosotros, cambia nuestra percepción de la vida, cambian nuestras decisiones, cambian nuestras acciones. Lo que parecía un muro se convierte en una puerta. Lo que parecía una derrota se revela como una lección. Lo que parecía un retraso se convierte en un tiempo de preparación. Lo imposible se vuelve posible no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque nosotros cambiamos y aprendemos a mirar con nuevos ojos. La transformación interior también implica aprender a soltar el resultado. Muchos sueños se frustran porque nos apegamos demasiado a la forma en que creemos que deben cumplirse. Pero cuando confiamos en la vida y nos abrimos a la transformación, descubrimos que el sueño puede llegar de maneras inesperadas, a veces más grandes, más hermosas y más profundas de lo que imaginábamos. Al soltar el control, abrimos espacio para que el misterio de la vida nos sorprenda, y en ese espacio, lo imposible encuentra su camino hacia nosotros. Cada vez que alguien dice ningún sueño es imposible, en el fondo está hablando de la capacidad humana de transformarse. Porque el verdadero secreto no está en las circunstancias externas, sino en el poder de cambiar desde adentro. Mientras estemos dispuestos a crecer, a sanar, a perseverar, a confiar, no habrá barrera que pueda detenernos. Y lo que parecía imposible se convertirá en la huella natural de nuestro crecimiento. Por eso, cuando pienses en tus propios sueños, no te obsesiones solo con la meta final. Pregúntate, ¿qué persona necesito llegar a ser para sostener ese sueño? ¿Qué miedos debo superar? ¿Qué habilidades debo cultivar? ¿Qué heridas debo sanar? Esa es la clave de todo, porque cuando esa transformación interior ocurre, el sueño deja de ser un imposible y se convierte en un destino inevitable. En última instancia, los sueños existen para recordarnos quiénes somos en verdad.
No son caprichos ni fantasías vacías, son llamadas del alma que nos impulsan a desplegar nuestro verdadero potencial. Y al responder a esas llamadas, nos transformamos en la mejor versión de nosotros mismos. Ningún sueño es imposible porque, al caminar hacia él, despertamos lo imposible que ya habita en nosotros. Así, la gran lección es esta: no temas a la transformación que el sueño exige, porque en esa transformación está tu verdadera libertad. Cada paso hacia tu sueño es un paso hacia ti mismo. Cada caída es un recordatorio de tu capacidad de levantarte. Cada demora es una invitación a crecer. Y cada victoria interior abre la puerta a una victoria exterior. El viaje hacia el sueño es, en realidad, el viaje hacia tu propia grandeza. Si esta reflexión sobre la transformación interior ha resonado en ti y quieres seguir descubriendo cómo ningún sueño es imposible cuando nos permitimos cambiar desde dentro, te invito a suscribirte al canal y seguir acompañándome en este camino de despertar y realización.